Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. A Jaime lo tenemos de viaje, así que vaya bien, que se divierta. Ya nos contará cositas cuando vuelva. Eso. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie, seguir nuestra serie del taller del escritor, y en esta ocasión hablaremos sobre consejos para el desarrollo de las tramas y las subtramas de las que hemos ido hablando en capítulos anteriores. Bueno, ya que estamos, os recuerdo que esta serie la hemos ideado para aquellos que quieran empezar a escribir, que seáis noveles, no hayáis escrito nunca, o incluso aquellos que sí que hayáis escrito algo ya, pero tengáis dudas en algún punto del proceso, tanto de escritura como para idear todo lo que es el inicio de la escritura, pues tengáis nuestra opinión y nuestra experiencia con los libros y con la publicación y todo, porque llegaremos a eso, a la publicación, las editoriales y todas estas cosas, para explicaros cómo nos ha ido a nosotros y que cojáis esas ideas y las toméis como vuestras si queréis. Eso ya cada uno lo que le apetezca y lo que le interese más. Bueno, al final es nuestra experiencia, nuestra opinión y nuestra manera de cómo hemos hecho y cómo hemos visto que funciona un poco el mundo. Luego cada uno tendrá su propia experiencia y tendrá sus propias opiniones. Entonces, esto es por si alguien tiene alguna duda, si podemos solventársela, pues bienvenido sea. Un saludo al chat de Twitch, que acaba de llegar Chemica. Buenas, ¿qué tal? Hi. ¿Qué se necesita, para desarrollar las tramas o las subtramas, la historia en general? ¿Qué creéis que es más importante? ¿Identificar el propósito, por ejemplo? Dentro de una subtrama, más bien, lo que es la trama general, pues igual, pues qué es lo que queréis explicar, ¿no? ¿Qué es lo que os interesa saber o conocer de vuestra historia? Habría que desarrollarla de manera que tanto los grandes grupos como son el desarrollo y el desenlace, pues estén bien estructurados y tengamos un conflicto, tengamos cositas por ahí en medio que le den interés. ¿Qué creéis que es mejor? La pregunta es que ¿qué creo que es lo mejor para comenzar con una trama o subtrama? Sí, por ejemplo, empezamos con esa. Pues para mí el empezar con una trama general, yo creo que ya viene del propio pensar de la novela que vas a escribir, ¿no? O sea, la trama general en sí, aunque luego veremos tiene ramificaciones aparte de las subtramas, lo que es el tronco general ya te viene dado por la idea de la novela que vas a escribir, porque aunque seas muy brújula y te dejes llevar, siempre yo creo que todo el mundo tiene una idea, aunque sea muy somera, de lo que va a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, mi novela va a ser un thriller con un asesinato y una desaparición de unos niños y va a resultar que el asesino era, plot twist, era, yo qué sé, uno de los investigadores del crimen, ¿vale? Entonces eso sería un poco la línea general de lo que es la trama. Y eso yo creo que ya va implícito en lo que tú vas a crear de novela, ¿no? O sea, en tu cabeza, aunque no lo hayas escrito en ninguna parte. Después, teniendo ya esto, que yo creo que es lo más básico, ¿no? Una idea básica de lo que es tu novela es básicamente la trama. O sea, la trama y idea de novela yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, muy, muy similar. Es un poco una concreción, no ideas generales. Idea totalmente genérica sería voy a hacer un thriller. Vale, pues en este caso voy a hacer un thriller en el que van a darse estos topics, que luego pueden cambiar o no, pero al menos tienes ese tronco. Entonces, como primer step, por así decirlo, sería ese. Sería hacer un cuerpo global de la novela. Y después ya surgirían las ramificaciones. Las ramificaciones ya pueden ser ramificaciones de la propia trama
concreta, o ya subtramas, que serían tramas aparte de lo que es la trama. Por ejemplo, la vida del investigador resulta que es un borracho y su mujer lo dejó. Bueno, pues eso no tiene mucho que ver con lo que es la trama general, el tronco que hemos creado, pero sí tiene que ver con la historia que quieres contar. Eso sería una subtrama. Y una trama ramificada, o sea, una ramificación de la trama real, pues sería que aparte de la desaparición de unos niños, ya hubo casos hace 20 años, ¿vale? Eso sería otro topic. Entonces es como una especie de árbol que se va alzando sus ramas, ¿no? Y va envolviéndolo todo hasta que por fin se mezclan. Esa es mi opinión. Sí. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, yo realmente estoy bastante de acuerdo contigo. Al final, antes de ponerte a escribir, antes de tener las ganas de escribir, es porque ya has tenido una idea previa o has tenido... Da igual, o se te ha ocurrido pues eso, lo que tú decías, un thriller, o porque te ha gustado algo, o incluso porque has tenido un sueño que te ha inspirado a decir, ostras, esto podría quedar chulo en una historia, y a partir de ahí desarrollas. Luego, si ya eres mapa o brújula, pues detallas más o menos los puntos para iniciar. Pero por lo menos una idea básica de lo que vas a empezar a escribir, un tronco central, unos puntos de referencia que, como bien has dicho, tú pueden cambiar, porque a lo mejor estás escribiendo, tú mismo te estás dando cuenta de que por donde querías ir no te acaba de encajar, pero por otro lado sí, y entonces ya estructuras el tronco inicial de manera que cuadre todo. Pero una idea principal, unos puntos de referencia, siempre está bien que tengas para, pues eso, empezar a escribir sabiendo que tienes que llegar a este punto. Luego al siguiente, luego al siguiente. En tu cabeza, con eso ya puedes empezar a escribir la trama. Para los que son muy mapa, ya hablando de brújula o mapa, aquellos que no sepan lo que es brújula o mapa es porque no se han oído los capítulos primeros. Se quiere ir allí primero. Como brújula o mapa, ¿vale? Los mapas, más o menos, ya estuvimos explicando cómo sería empezar o desarrollar una trama o una subtrama. Porque más o menos lo que explicamos en los capítulos de trama y subtrama iban enfocados más a eso, más al escritor mapa. Nosotros como brújula, ¿vale? Vamos a intentar hacer este episodio más tirando hacia brújula. Y entonces, desde este punto de vista, Alma, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta tener en cuenta antes de empezar? ¿Hay alguna cosa que digas, necesito saber esto para poder ponerme a empezar, o no necesitas absolutamente nada? Aparte de la idea, una idea preconcebida, tienes que tener algo seguro, algo ya dentro de tu arsenal para empezar a escribir. Para empezar a escribir necesito la idea general / trama general y después un esbozo de los personajes antes de que salgan. Es decir, no muy definido, porque a mí me gusta que los personajes se vayan creando conforme avanza la historia, pero sí un poco la idea de qué quiero de ellos o quiénes son. Por ejemplo, en este caso sería el caso que he puesto, voy a usar el mismo, total, ¿por qué no? El investigador borracho, pues porque es un borracho, ¿vale? Tiene una historia detrás. Esa historia ya saldrá, pero al menos tengo que ver que ese señor, pues tiene una personalidad complicada, que lo va a hacer bastante desagradable para el resto. Y así es como se va a comportar, porque si empiezo a escribir con él y no sé ni siquiera quién es, no sé si es un tipo amable, no sé si es un tipo que es un héroe, no sé si... Entonces, eso lo necesito. Y en cuanto a la trama, pues la primera escena, aparte del tronco, es... para mí lo importante es empezar con un momento culmen, un momento crucial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podría ser una escena en la que está en un bosque y alguien, o sea, el que sea, encuentra el cadáver de un niño, ¿no? Entonces es una escena impactante que lo que va a hacer es adentrarse en la trama en sí. Adentra la trama, o sea, ¿cómo lo diría? Predispone al lector para lo que va a encontrar dentro, hace una promesa.
Entonces, esta promesa es básicamente lo que se llama gancho inicial, pero a mí no me gusta considerarlo como gancho en cuanto a que vas a mentir al lector sobre lo que te vas a encontrar, sino es como una predisposición, una promesa de lo que va a ser. Y yo creo que para empezar, propiamente dicho, esos son los elementos que necesito. Y luego ya, como digo, en mi caso, pues igual que en el vuestro, creo, es muy dúctil. Es decir, conforme avanza la trama pueden ir saliendo o modificándose muchas cosas que tengan más sentido. Pero al menos eso como un armazón, ¿no? Digamos que es un armazón temporal, es un armazón que no está hecho en piedra, sino en madera, que puedes usar para construir antes de tallar finalmente, ¿no? Eso sí. Daniel. Pues mira, al final, desde nuestra experiencia, de nuestro caso, sí que es verdad que teníamos una idea inicial, como ya alguna vez hemos explicado, partía de una historia que tú empezaste hace mucho tiempo, Víctor. Entonces, sí que es verdad que lo que ha dicho Alma, que en el primer capítulo, en el principio de la novela, tener algo de gancho, no para engañar al lector, al final no pretendes engañarlo, no es un clickbait, sino es para atraparlo, para adentrarlo en la historia, porque y más hoy en día, que se necesitan estímulos muy constantemente, a la que no pongas algún estímulo así de que le choque al lector, es posible que se desenganche de la historia o pueda perder interés en ella. Respecto a lo de los personajes, sí que es verdad que cuando yo escribo me gusta tener una idea más o menos de cómo van a ser los personajes, por lo menos algunos. Lo que también es verdad que a medida que avanza la historia, esta misma te crea la necesidad de incluir otros personajes que pueden ser luego bastante relevantes, no quiere decir que sean secundarios, y esos no los tenía previstos. Y tienes que moldarte un poco a cómo es la historia, a cómo está en ese momento, y crear ese personaje de cero. Al final, siendo brújula, tienes algunas ideas de algunos personajes, tienes algunas ideas de la trama, tienes algunas ideas del mapa al final también, pero dentro de esas ideas hay algunas que se añaden que no esperas, ni razas, en nuestro caso, o personajes, o situaciones en las que se enfrentan. Entonces ahí ya luego vas un poco improvisando como brújula. Bueno, yo en este caso, a mí depende mucho de la historia en la que esté metido. Normalmente me dejo llevar. Igual tengo más o menos decidido uno o dos personajes que van a ser los que van a estar narrando la historia o van a ser los que piloten la historia. Y una idea básica, muy básica, de lo que quiero que sea la trama principal. Entonces yo a partir de ahí me dejo caer. Ya a ver qué pasa. A lo mejor sí que es verdad que de vez en cuando me van viniendo ideas externas a lo que sería el relato en el que estoy e intento, bueno, no es que lo intente, sino simplemente va surgiendo que voy amoldando esa idea que tengo al relato para introducirlo, o al revés, o a veces pasa al revés, que el relato se va moldeando inconscientemente para poder incluir esa otra idea que tenía. Entonces, yo normalmente me sorprendo mucho con lo que voy haciendo. No lo tengo tan controlado. Yo soy muy brújula en este sentido. Y sobre esto quería haceros otra pregunta. Y es que, ¿vosotros dejáis que os sorprendan los personajes y escenarios? ¿O intentáis huir de ellos por la idea preconcebida que teníais? ¿Cómo lo hacéis? ¿Os amoldáis o los dejáis aparte? ¿O vais siguiendo vuestra idea sí o sí? Y si esto nuevo encaja en algún sitio, lo adaptáis. ¿Cómo lo hacéis? En mi caso me sorprenden prácticamente siempre. Es rara la escena que diga, mira, en esta escena va a pasar A, B, C, ¿vale? Simplemente volvemos al ejemplo del thriller. Ya que lo he usado, lo voy a usar todo el capítulo. Llega el investigador novato, que es el que va a descubrir el crimen sin saber que su colega es realmente el asesino, ¿vale? Y va a estar en el bosque. Va a ser uno de los que llega al bosque en una de las posteriores escenas, porque él no va a ser el que lo descubra, no tendría mucha gracia.
llega al bosque y ahí va a pasar algo. ¿Cómo lo va a afrontar? Bueno, yo sé que el novato es, pongamos que quiero que sea tipo idealista, un Leon Kennedy en potencia, ¿vale? Primeros casos que lleva, idealista, todavía cree en la humanidad y todo el rollo. Sabiendo eso, llega y yo me pongo en el lugar de quién sería ese. Pongamos que se llama Robert, vale, pues Robert. Me pongo en la cabeza de Robert sabiendo esto y cómo actuaría Robert con esos parámetros. Y ya está. Y entonces ahí lo que surja. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que a mí siempre me sorprenden. De hecho, a veces estoy escribiendo y esto es maravilloso, lo he contado muchas veces porque me parece fantástico y casi mágico, ¿no? Que de repente yo escribo y digo, ¿cómo demonios ha sucedido esto? No lo sé. Y digo, es absurdo que pienses así ya que lo has hecho tú, ¿vale? O sea, lo has sacado de tu cabeza. Pero de alguna manera extraña me sorprendo en plan de, wow, no me esperaba este giro, ¿sabes? Entonces es un efecto que pasándolo por la mente racional no llego a entender. Entonces casi me viene a la cabeza ese narrador externo del que hablan algunos grandes escritores de la historia, porque han hablado de él, y de hecho algunos escritores se han referido como que sus historias no las escribían ellos, sino que les eran dadas, o sea, como que alguien se las contara, ¿no? Entonces es un poquito ese efecto. No es tan heavy, no es tan claro, pero sí ronda un poco por ahí. El efecto sorpresivo, claro, esto si lo tienes todo muy atado desde el principio no se puede dar, pero si no, es fácil que suceda, yo creo. Entonces digamos que no te dejas. O sea, las ideas preconcebidas no las impones ante lo que te va surgiendo como No. escritor brújula, vale. Las ideas preconcebidas me sirven como guía, como si fuera una cuerda, pero depende de lo que pase, puede cambiar. Va. ¿Daniel? Yo no me suelo dejar guiar por las ideas preconcebidas. Sí que es verdad que sí que las tengo en cuenta, porque si habían esas ideas preconcebidas en el inicio y el hecho de que vaya luego algún punto de la historia, porque yo suelo ir a la aventura también al escribir. A mí no me pasa lo del narrador externo, no he tenido esa sensación, pero sí que mientras estoy escribiendo algo, si me está gustando mucho, porque como voy escribiendo y voy disfrutando de la historia al momento de escribir, es como que a veces hasta me da emoción, subidón de decir, ostras, qué guapo me ha quedado esto, o los pelos de punta y tal, pero mientras lo voy escribiendo. Lo que sí que tengo en cuenta es que, pues eso, si tú has tenido unas ideas que a lo mejor ya has escrito, ponte que estás, pues como nosotros, en una trilogía, y en el primer libro algo tiene que afectar en el segundo, tienes que tenerlo en cuenta, o si no, no va a casar. Si tú ya tenías esa primera idea preconcebida, escribiste sobre ello o dando alguna señal o alguna cosa, alguna referencia, si la vas a modificar tiene que tener una explicación o tiene que tener algún sentido. Si no, tienes que ser un poco fiel a ella, porque si no, no va a casar, y eso todo que queden cabos sueltos o que no tengan concordancia tampoco me gusta, porque al final si tú has escrito algo con esas ideas preconcebidas, si va a afectarte en un futuro, sí que tienes que tenerlas en cuenta. Si no es algo muy relevante o no es algo que puedes incluso modificar con sentido y tal, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Pero sí que es verdad que luego, dentro del raciocinio, pues si veo que yo quiero modificarlo y que puede quedar chulo, pero luego no va a tener sentido, pues entonces ahí es cuando le doy 2 o 3 vueltas. Yo intento dejarme llevar mucho, porque a mí me pasa lo que a Alma, que a mí también me ha pasado mucho, y además lo he explicado mucho también, igual que ella, en conferencias y en alguna charla y demás, que eso, que yo me sorprendo mientras voy escribiendo. Como mucho, tengo presente la siguiente línea que quiero escribir. Entonces, la segunda línea que viene en futuro no la conozco. Y me pasa eso, que me dan giros de guión, aparecen personajes o personajes que había que son de una manera, pues cambian su forma de actuar y te dan otro giro ahí que no te esperas. Entonces hay muchas cosas que a mí
directamente me gustan que sean así. Entonces, como es así el caso, pues intento no imponer las ideas preconcebidas que pudiese haber tenido para ese trozo del texto. Tenía una pregunta a colación de esto que estabas hablando, Sí. y es la siguiente, y esta va para los dos, y también para si alguien en el chat o nuestros oyentes escriben, nos lo pueden hacer llegar también, porque me parece una pregunta muy guay. ¿Escribiendo alguna vez te has emocionado hasta el punto, cualquiera de los dos, de llorar? No, de llorar no. De emocionarme, ponerse los pelos de punta y decir me ha gustado, sí, pero llorar no. También es un poco complicado que yo llore, ¿eh? En general no es algo que se suele dar. Yo llegar a llorar tampoco, pero sí estar eufórico y levantarme de la silla y dar 2 o 3 paseos así rápidos porque no me creo lo que está pasando. Sí que me ha pasado alguna vez. Pero llorar no. Sí, yo sí he ¿Sí? llorado, sí he llorado. Y no con Entremundos, ¿no? ¿Vale? Con esa no, pero con otras sí. Y es muy fuerte porque dices, ¿cómo puedes llorar con lo que tú mismo estás escribiendo, ¿vale? Pues es como que realmente lo vives de tal manera que es increíble. Y el efecto curioso de esto es que justo en esos párrafos en los que yo lloré escribiéndola, luego dándoselo a leer a la gente, justo ahí es donde lloro. Entonces es como que eres capaz de transformar tu propia emoción en palabras o al revés, y estas palabras también afectan a los lectores, porque es curioso que justo en ese, lo mismo que me hacía llorar a mí, hacía llorar a los lectores beta. Curioso, ¿no? O sea, me parece raro cuando menos. Bueno, ya se dice que si quieres provocar una emoción en los demás, primero te la tienes que provocar a ti. Sí, Entonces, es sí, está bien. Vale, pues entonces, a la que iba. En el caso de los brújula, en los mapas no tanto, porque lo tienen todo esquematizado y maquetado y todo, pero los brújula, al no tener apuntado previamente todo lo que va a pasar, se nos da más el hecho del bloqueo del escritor. ¿Sí? Entonces, vosotros, en el momento en el que os sucede eso, ¿qué soléis hacer? ¿Insistís, os machacáis a vosotros mismos o os dais martillazos en la cabeza para que salga algo? ¿Os tomáis un descanso? ¿Lo dejáis aparcado el tiempo que sea necesario hasta que os venga una inspiración? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo soléis llevar este tema? el bloqueo del escritor. En cuanto a tramas y subtramas. Sí. Hay que decir que yo bloqueo per se no suelo tener, ¿vale? Mi bloqueo viene cuando dejo mucho algo, por ejemplo, durante meses no escribo, retomar eso me cuesta muchísimo. Ese sería el bloqueo. Pero a mí me pasa que voy cogiendo carrerilla. Conforme empiezo, al principio me cuesta un poco, luego me cuesta poquito menos, y cada vez me cuesta menos. Entonces, en mi caso lo más problemático es abandonarlo, porque si lo abandono después para mí es muy difícil de retomar. Pero si ya me he metido en la historia es difícil que tenga bloqueos. No obstante, pequeños bloqueos en cuanto a justo esta escena no sé cómo resolverla o ahora mismo no me está saliendo nada, porque puedes estar cansado, puedes estar con problemas ajenos, puedes estar con muchas cosas. En ese caso lo mejor y lo que yo hago es, bueno, hasta aquí. Lo dejo, pero vamos, es que eso lo hago escribiendo y lo hago con cualquier otra cosa, porque si te sobreesfuerzas es cuando no te va a salir nada bien. Entonces, en ese momento, mi consejo para quien quiera escucharlo, si es que le sirve, es, si notas ese bloqueo así fuerte, abandona un rato o incluso hasta mañana, y ya mañana fresco te vuelves a poner. Eso es lo que yo creo.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Alma. Al final, lo más difícil creo que es, una vez lo has dejado, es reengancharte a esa historia recordando todo lo que habías hecho para que al final tienes que releértelo un buen trozo y es lo más complicado. Cuando he tenido yo lo que es un bloqueo estando escribiendo continuamente, pues por lo general si es un bloqueo que es por cansancio o tal, lo que hago es dejarlo. Cansancio o un día duro o lo que sea, dejarlo. Si es un bloqueo porque no me surge una idea, pues a lo mejor sí que esfuerzo un poco por a ver si se me ocurre alguna, pienso en varias opciones, entonces empiezo a descartar. Sí que es verdad que en el caso de nuestra trilogía, al ser dos, cuando he tenido alguna cosa así más de bloqueo y tal, al ser dos siempre pues he acudido a ti, Víctor. Ha sido en plan, mira, tengo este punto, no os tengo muy claro qué hacer, yo se me había ocurrido esto, ¿tú qué tal? Y a veces consensuando tu opinión de lo que tú harías en ese momento, más lo que yo había hecho, o la tuya solo porque es mejor y tal, acabamos saliendo adelante. Pero esto porque estamos escribiendo esta trilogía a 4 manos. Si no, pues lo que haría es, pues eso, buscar opciones, no cogería la primera que me venga, sino a lo mejor diría, mira, he tenido esta, pero a ver qué más podría sacar y tal. Y entonces, después de que tenga pues un poquito una lluvia de ideas en mi cabeza, escojo una o hago un pupurrí o lo que considere que quedaría mejor en la trama. Sí, es lo bueno de tener dos cabezas pensando en una misma historia. Que lo que uno bloquea, el otro ayuda. Eso está muy bien. Yo siempre lo he pensado que tiene que estar muy chulo. Tiene que estar muy chulo porque compartes, porque también yo creo que en vuestro caso lo tenéis que vivir más, porque yo, por ejemplo, vivo mis cosas, pero dentro de mí. Pero vosotros, como lo hacéis conjuntamente, lo compartís, en plan de los dos viajáis por el mismo mundo, ¿no? Por así decirlo. Sí, además, cuando vamos a los eventos de viaje, siempre me gusta hablar un poco del libro por eso mismo, porque al final, aunque sea solo una parte muy pequeñita de por donde estemos escribiendo, a mí me gusta mucho imaginármelo y adentrarme en esa escena, en esa trama, en ese momento, ¿no? En ese escenario con los personajes. Y en el caso de que sea un bloqueo o una situación en la que tengamos que pensar algo que deba pasar, me gusta ver diferentes variantes, ¿no? de lo que pasa en esa escena en ese diálogo, en esa trama. Entonces, yo siempre que vamos a viajes, en algún momento u otro le pregunto, ¿qué? ¿Pensamos algo para seguir el libro? Doy fe de ello. Y si no hay un bloqueo, si no hay ningún bloqueo, que la cosa está más o menos tirando, da igual, es. Y si a mí se me ocurrió que podríamos poner, y en este trozo lo podríamos mirar de añadir esto, o buscar, y entonces ya es añadir algo nuevo. No es que salir del bloqueo, sino añadir algo, pero en cada viaje hay conversación de ello 100%. No ha habido ninguno que no. Claro, ahora echo de menos mucho el quedar casi cada día y dar nuestro paseo e ir hablando de la historia del libro. Entonces, cuando hay un viaje donde nos juntamos, pues aprovecho. Vosotros estáis cerca, o sea, tenéis mucho delito, mucho delito. Ya, pero los tempos no cuadran muchas veces. Ya, sí, ya lo sé. Sí, Aunque estemos cerca es una hora. Al final él sale a unas horas de trabajar, yo a veces a otras. Al día siguiente volvemos a la vida normal. El fin de semana siempre pues uno tiene una cosa. Al final es... Antes sí que quedábamos por lo menos una vez a la semana, porque trabajaba él o donde yo vivía y yo salía de casa y al salir de trabajar, o viceversa. Y coincidíamos y una vez a la semana, si mal no recuerdo, o siempre quedábamos y estábamos un par de horas paseando, dando vueltas por el pueblo en el que estuviésemos y charlando de ello. Sí, un par de horitas, eso, dando ideas y hablando del libro, básicamente, de lo que hacíamos. Pero eso estaba chulo. Es que claro, eso cuando coincidían los tempos y coincidían las distancias, pues se podía coordinar más. Ahora parece que no, pero 50 minutos, una hora de ida y unas 50 horas, que son 2 horas ya solo del viaje.
Claro, pero tú, Alma, por ejemplo, para los escritores que lo hagan solo, que son la mayoría, que no lo hagan a cuatro manos, tú en tu caso tienes a Carlos que puedes ir charlando con él. No sé si él sigue al día lo que vas escribiendo, como para poder ir comentando la jugada, pero supongo que por lo que vas diciendo con la cabeza, entiendo que sí, ¿no? Que Sí. lo tienes de apoyo. Sí, él suele leer casi el mismo día lo que escribo, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta que no me dé ideas, sino que lo mire con la mirada fresca de un lector, ¿sabes? O sea, lo que vosotros tenéis de ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Eso yo no lo tengo, porque todos los recursos los uso para que mis beta testers, en este caso, puedan leerlo con la mirada de alguien que no sabe nada previamente, ¿sabes? Entonces, porque eso me sirve mucho. De hecho, me sirve, yo creo que más. Con lo cual, está muy guay por eso, para ver, por ejemplo, si lo he hecho bien o si no lo he hecho bien o si tiene que mejorar. Pero no previo para decir, pues me has dado esta idea, vamos a hacer esto. También me encanta por el lado de poder saber si las personas son capaces de seguir la trama. ¿Estás entendiendo esto que estoy haciendo, sabes? Por ese lado. Es que es algo un poco diferente. Pues nada, habrá que hacer un libro a 6 manos o a 8 manos si se junta Carlos también y ya está. ¿Qué os animáis? Hombre, a ver, sería más fácil de hacer porque seríamos muchos al final, entonces hay cuantos más, menos hay que escribir. Pues nos mataríamos entre nosotros porque no nos pondríamos de acuerdo, pero bueno, no pasa nada. Habría que organizarse, ya está. Sí. Que cada uno sepa lo que tiene que hacer y ya está. Yo pongo fin. Pero eso lo veo complicado, porque unir las escrituras de tanta gente, qué complejo es. Es que a mí se me hace complejo incluso para vosotros dos. Yo no sé cómo lo hacéis. No lo sé. Porque No, nuestro método yo lo veo bien para incluso más gente. Es que lo veo complicado porque digo, ¿cómo haría yo para juntar tal y como yo escribo con tal y como escribe esta persona que tiene un estilo diferente? Entonces, ¿cómo mezclas eso? Al final es una narración. Es complejo, ¿eh? Sí, al final es juntarte como si estuviese haciendo un libro conjunto de estos de relatos cortos, pero todos dentro del mismo relato o la misma novela y teniendo todos claro que el género, la historia, de qué va, qué hay, qué no hay y que nadie se descantille más de la cuenta. Sí, quedaría feo que estuviésemos hablando unos de fantasía, haya por ahí un thriller y por otro lado sea un terror sin tener sentido entre ellos. Claro, entonces aquí lo que la mayoría de gente pensaría es de, pues cada uno hace un capítulo y ya está. O cada uno coge un personaje y hace los capítulos de ese personaje cuando le toque entrar. Eso sería una forma. Otra forma es la que hacemos nosotros. Uno empieza la historia y el otro va por detrás poniendo las ideas, añadiendo sus ideas, corrigiendo y arreglando el texto que ha hecho el de antes. Entonces, cuando terminamos toda la historia, volvemos a empezar. Y de ahí seguimos corrigiendo, seguimos añadiendo, seguimos mejorando el texto, cada uno por su cuenta, pero ya en el mismo texto. Entonces, ¿qué pasa? Que están pasando 4 manos por el texto, tanto para crearlo, como para corregirlo, como para añadir, como para mejorar, como para todo. Entonces, al final, es un único texto que se ha hecho entre todos y que se ha mejorado, se ha revisado y se ha hecho mejor entre todos. Lo que pasa es que, claro, el que va por delante es el que tiene la responsabilidad, entre comillas, de crear la historia, porque está poniendo sus ideas el primero. ¿Pero siempre es el mismo el que va por delante o vais alternando? En este caso sí, porque ya se empezó así y no queremos que cambie el estilo. Como no queremos que cambie el estilo, no queremos que un libro parezca una cosa y otro libro parezca otra, pues seguimos con esa dinámica. Entonces, él empieza y de ahí que nos reuníamos, y ahora no tanto, pero lo que hacíamos era poner mucho en común tanto sus ideas como las mías.
iba añadiendo más cosas que se me van ocurriendo. Que cuando yo las leía era como, "Oh, esto yo no estaba". Claro, voy leyendo algo que yo había añadido con cosas que no había añadido. Del mismo modo que él, cuando yo escribo, si hemos puesto cosas en común, seguramente habrá muchas otras que no las hemos puesto en común, que las he puesto yo porque sí. Y esas que se las lee como lector nuevo también. Claro. Entonces, cuando ya terminamos la primera vuelta, que es ya terminar la historia, en la siguiente, la primera revisión, pues se va encontrando todo lo que yo he ido añadiendo nuevo y todo lo que he ido modificando de detalles, de descripciones y demás. Y él ahí pues va añadiendo, va modificando, va poniendo más cosas. Entonces, en cada repaso corregimos y añadimos. Y eso pues tantas veces como lo repasemos. Comprendo. Es un método también, ¿eh? Un método que para el que vaya a escribir así podéis guiarle un poquito. Claro. Está guay porque entre los dos lo vais haciendo todo, no te toca a ti solo unos capítulos y a él otros. Si lo haces todo, y entonces los dos participamos en todo. Lo divertido de esto es eso, quedar y poner las ideas en común y cómo abordarías tú esto, qué crees que quedaría mejor si esto lo otro. Y a mí se me ha ocurrido, que es eso yo normalmente, que podríamos meter esto aquí, 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 aquí y acá. Sobre todo cuando el texto ya está acabado y dices, se me ha ocurrido Se me ha ocurrido que esto... ¿Te refieres a eso que escribí ya hace 3 capítulos? ¿Que ahora toca volver atrás? Sí. Claro, porque si vuelves atrás, eso afecta después adelante. Tenéis que tener mucho cuidado. Claro. Porque si haces algo... Hay que modificar lo que viene a posterior si es algo que realmente afecta. Si es una chorrada, a lo mejor para hacer un guiño a algo o para incluir una situación que luego sí que queremos que afecte en un futuro, pero que todavía no está escrito. Bueno, eso también es un poco de lo que se haya ocurrido para escribir o añadir. Claro, eso cuando es dentro del mismo texto que estás corrigiendo, no es muy... No hay que hacer mucho trabajo, ¿vale? Sí que hay que hacer porque hay que añadir lo nuevo y arreglar en lo que afecte en las siguientes páginas. Lo gracioso es cuando tocas algo del primer libro, cuando ya tienes el primero y el segundo hecho, y tienes que añadir en el primero la idea nueva, poner en el primero lo que sea con lo que afecte, adaptar el segundo a esa nueva idea que también aparezca por ahí y entonces ya en el tercero seguir con ella. Ahí eso es lo gracioso. Bueno, pues antes de dejarlo, porque este se nos va a alargar bastante, así que vamos a seguir en el siguiente episodio con este tema. Recordaros, como hacemos ya últimamente, el año que viene va a haber un evento, ¿vale? Que vamos a organizar nosotros cerca de Barcelona. Será en Cañellas el 14-15 de octubre del 2025, así que queda un año aún. Aquellos que podáis venir, os apetezca venir y estéis por la zona y os queráis pasar, pues os esperamos, ¿vale? Ya nos gustaría conoceros a todos. Y bueno, aquellos que queráis participar directamente con nosotros, tener un stand allí para poner vuestro arte, como hablábamos ahora, vuestros libros, sobre todo intentar que sea de género fantástico, porque el evento va a tratar de esto, del género fantástico, o seáis de algún otro sector que concuerde, pues por ejemplo, seáis ilustradores de fantasía o hagáis música de fantasía o juguéis a rol, el rol también lo tendremos por ahí, cosplay, también vamos a tener concurso de cosplay, lo estamos organizando. No sé, Podcast, por ejemplo, que tengan... Podcast también, todos aquellos que tengáis algún podcast y habléis de películas o de series o de libros que tengan que ver con la fantasía, pues también podéis venir y participar haciendo un podcast en directo, por ejemplo, o simplemente estando allí con nosotros, ¿vale? Vamos a intentar también hacer algún premio para los podcasters. Aún no lo tenemos listo, pero tenemos que mirarlo, ¿vale? Pues eso. Estáis invitados todos a venir, a pasar el día allí con nosotros. En principio va a ser sábado tarde, domingo entero,
Y nada, os invitamos a venir. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escuchéis en diferido, podéis hacerlo en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que comentéis cositas. También recordar en este punto que cuando estamos de evento, ya no lo hacemos los viernes, sino que lo trasladamos jueves, miércoles, eso vamos avisando cada día, ¿vale? O sea, cada semana. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, o tenéis el link directo a ese servidor de Discord en el chat de Twitch cuando lo hacemos los directos los viernes, ¿vale? Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @j_barón con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como Saga Galdin. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Muchas gracias, una semana más. Espero que haya sido fructífero el capítulo. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros.